Bienvenidos a la séptima clase del curso de álgebra de la Facultad de Ingeniería. En esta clase comenzaremos con el primer tema del tercer bloque del temario dedicado a logaritmos. Empezaremos aprendiendo el concepto de logaritmo de forma intuitiva y aprenderemos qué relación guarda con las potencias y los exponentes. Recordaremos la operación de potenciación. Por ejemplo, el número 2 elevado al cubo resulta en 8. Esto quiere decir que el logaritmo en base 2 del número 8 es 3. Como se puede observar, el logaritmo no es otra cosa que el valor del exponente al que tenemos que elevar una determinada base para obtener un cierto número. En este caso, la expresión logarítmica dice que al elevar la base 2 a la tercera potencia se obtiene el 8. De manera más formal, es lo mismo decir que el logaritmo en base a de un número b es igual a x que decir que a elevado a la potencia x es igual a b. Una forma fácil de visualizar este concepto es utilizar potencias de 10. Por ejemplo, planteemos 10 elevado a la primera potencia, que es 10, 10 elevado al cuadrado, que resulta en 100, y 10 elevado al cubo, que resulta en 1000. Esto quiere decir que el logaritmo en base 10 de 10 es igual a 1, el logaritmo en base 10 de 100 es igual a 2, y que el logaritmo en base 10 de 1000 es a su vez el número 3. Se puede observar una vez más en la expresión que al elevar determinada base a cierto valor numérico, conocido como logaritmo, se obtiene el número del argumento. Muchas de las propiedades de los logaritmos, al ser estos en cierta medida exponentes, son derivadas de las propiedades de los exponentes que hemos estudiado con anterioridad. La primera propiedad la obtenemos al recordar que todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1, de forma que podemos concluir que el logaritmo en cualquier base del número 1 resultará siempre en 0, independientemente del valor de la base. La segunda propiedad hace referencia a un número elevado a la primera potencia, el cual siempre es igual a sí mismo, de forma que se puede decir que el logaritmo en base b de ese mismo número b es siempre igual a 1, independientemente del valor de b. La tercera propiedad nos habla del logaritmo en base b de un número m elevado a una potencia n. Propongamos un número x que equivalga a este logaritmo. Al transformar la expresión a su forma exponencial elevando la base b al número x, deberíamos poder obtener el valor del argumento, es decir, m elevado a la enésima potencia. Posteriormente utilizaremos leyes de los exponentes para despejar a la variable m al elevar toda la expresión a la potencia 1 entre n, de manera que se puede ver que m es igual a b elevado a la potencia x entre n. Después de esto volvemos a transformar la expresión a su forma logarítmica y despejamos la x, que es el logaritmo que nos interesaba, resultando ser igual al logaritmo de base b de m por n. Podemos igualar esta expresión con la original y obtener la tercera propiedad que establece que para obtener el logaritmo en cualquier base de un número elevado a una enésima potencia, se puede obtener el logaritmo de esa misma base del número m y multiplicarlo posteriormente por el exponente n. La cuarta propiedad habla del logaritmo en base b de un producto de números a y b. Lo primero es proponer los números a y b como el resultado de elevar la potencia b a dos exponentes arbitrarios x y y. Después multiplicamos ambos números para obtener el producto a por b. Utilizando las leyes de los exponentes, sabemos que estos se suman, de forma que al volver a transformar la expresión resultante a su forma logarítmica, se obtiene que el logaritmo del producto a b es igual a la suma de los exponentes x y y. Sin embargo, sabemos al transformar las ecuaciones exponenciales que propusimos que x es igual al logaritmo en base b de a y que y es igual al logaritmo en base b de b. De manera que al sustituir los valores de x y y se obtiene la propiedad número 4, que nos dice que el logaritmo en cualquier base de un producto de números se puede obtener al calcular los logaritmos en base b de a y b por separado y posteriormente sumarlos. La quinta propiedad se enfoca en la obtención del logaritmo de un cociente de dos números. De forma similar a la propiedad 4 se proponen a y b en forma exponencial como el resultado de elevar la base b a exponentes de valor x y y. Transformando estas expresiones a forma logarítmica, sabemos que x es igual al logaritmo en base b de a mayúscula y que y es igual al logaritmo en base b de b mayúscula. Lo siguiente es plantear la división de a entre b en función de las expresiones exponenciales. Se puede ver por propiedades de los exponentes que la expresión resultante se puede reducir en b elevado a la resta de x menos y. Trasladando esta última expresión a su forma logarítmica, de forma similar a la demostración anterior, se concluye que el logaritmo en base b de la división de a entre b es igual a la diferencia de x menos y. Al sustituir los valores x y y en esta ecuación, se obtiene la propiedad 5, que nos dice que el logaritmo en base b de un cociente de números a entre b se puede obtener al calcular los logaritmos en base b de ambos números y hacer la resta de ambos. La sexta propiedad no tiene una demostración demasiado complicada, pero es tan sencilla que involucra algo de razonamiento simple. Si elevo un número base b al logaritmo en base b de un número a,
El resultado es por inspección A. Esto se puede saber al recordar con cuidado la definición de lo que es un logaritmo, que no es otra cosa que un exponente. Esta propiedad puede resultar útil en despejes de ecuaciones logarítmicas. La séptima propiedad es de alguna manera axiomática. Es una sentencia que nos dice que no existen los logaritmos de números negativos. Esto es fácil de verificar dado que al tratar de elevar un número base a un exponente negativo, el resultado no es negativo de ningún modo. El que sí puede ser negativo es el exponente y por lo tanto el logaritmo en sí mismo. Sin embargo, si tratamos de plantear un número al cual podamos elevar una base a, de modo que resulte en un número negativo, no tendremos éxito. Esto debido a que las bases de los logaritmos son siempre positivas. En resumen, no existen los logaritmos de números negativos, pero los logaritmos negativos sí pueden existir. La octava propiedad es muy similar a la sexta y parte de un principio de intuición similar. Nos dice que el logaritmo en base b de b a la a es igual a a. Tiene sentido si tratamos de transformar a su forma exponencial la expresión. Si elevas la base b al número a, sin lugar a dudas obtendremos b a la a. Hemos llegado al final del video. Si el video te ha resultado de utilidad y te ha gustado, no olvides dar like y compartirlo. Suscríbete y da clic a las notificaciones para saber cuándo subo nuevo contenido. De momento me despido y nos vemos en la siguiente clase.